Noveno Congreso Regional de Medicina Familiar 2025. Sin lugar a dudas, este día será un día de trascendencia para la medicina familiar por la calidad de los ponentes con los que contamos. Cerraremos con broche de oro y en su momento haremos un cierre de nuestras actividades. Como recomendaciones, recordemos que la parte de protección civil tenemos las puertas, es un único corredor. En el dado caso de algún siniestro, terremoto, ojalá no, incendio o alguna otra actividad que esté programada, tendremos que de forma civilizada, guardar silencio, no correr, no tocar y salir por el único espacio que tenemos. Contamos con extintores, contamos con alarmas contra incendios y el otro tipo de alarmas. ¿Qué les puedo recomendar el día de hoy? Ocupemos los primeros lugares. Algo que nos hicimos el día de ayer fue que nos recorramos hacia adelante para que los compañeros que van llegando posteriormente tengan la oportunidad de no interrumpir a los ponentes y a ustedes mismos ocupando las primeras filas. La invitación a los que están en la parte posterior, ocupen las primeras filas para que vayamos dando el espacio a los demás compañeros. La segunda recomendación es que, en medida de lo posible, tener los celulares en silencio y de preferencia apagados para respetar a nuestros ponentes y a los demás compañeros que están como asistentes. La importancia de asociar dos variables es que en medicina se puede medir todo, prácticamente lo que no se mide no se puede mejorar. Y aquí el punto central es que como médicos familiares podemos hacer investigación de todo tipo, desde la parte administrativa, la parte educativa, la parte de administración y por supuesto la parte asistencial. Es por ello que me permito presentar, y vamos a ver primero su currículum, es médico especialista en medicina familiar en el estado de Morelos, titular del Comité de Investigación del Colegio de Morelos, cuenta con maestría y doctorado en Ciencias de Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud, investigador asociado a ADELIX y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en modalidad calidad. Me permito presentar al doctor Miguel Ángel Trujillo Martínez con el tema de estadística, cómo asociar dos variables. Bienvenido, doctor. Pues muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por su asistencia y por levantarse temprano con este frío. Reciban un saludo del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar de Morelos presente en este hermoso congreso. Nosotros como médicos familiares, y si queremos hacer la investigación, la mayoría de las investigaciones son las más productivas, las más bonitas, es cuando nosotros podemos asociar las variables. Ayer lo veíamos en los carteles, en su gran mayoría intentan asociar dos variables. Y es aquí donde nosotros debemos hacerlo de una manera correcta. Espero que esta plática les sea de utilidad para sus siguientes investigaciones. Entonces se dice que dos variables están asociadas cuando una variable nos aporta información acerca de la otra. Esto es muy útil porque una variable nos va a predecir el comportamiento de otra y eso tiene utilidad en diagnósticos. También tiene utilidad para establecer la causalidad de las enfermedades y también para establecer tratamientos y sobre todo ahorrar recursos en salud. Y cuando no existe asociación, pues quiere decir que una variable no nos aporta ninguna información acerca del comportamiento de la otra. Comúnmente, vulgarmente hablando, pues a una variable le vale cómo se comporta la otra, ¿no? No hay ninguna asociación entre ellas.
entre dos variables, debemos tener conocimiento de la metodología de la investigación. Y es así como brevemente vamos a recordar los 5 diseños que contamos para establecer investigaciones en la escala más alta de causalidad o de evidencia. Tenemos a los ensayos clínicos. Este tiene la escala más alta porque nosotros manipulamos la exposición. Entonces tenemos una muestra, tenemos una aleatorización, a un grupo le asignamos tratamiento y a otro placebo. Entonces la principal característica de los ensayos clínicos es que el investigador manipula la exposición. El siguiente en la escala de causalidad es las cortes. Las cortes, su principal característica, o los diseños de corte, perdón, es que en un grupo inicial, todos sanos, todos libres del evento, se seleccionan de acuerdo a la exposición. Entonces tenemos un grupo expuesto y un grupo no expuesto, y lo observamos a través del tiempo. Y eso nos permite establecer quiénes de cada grupo desarrollan la enfermedad o el evento y quiénes no. El siguiente, está retardada la señal de video. Ahí está. El siguiente son los casos y controles. Los casos y controles, al contrario de los diseños de corte, estos parte del evento. Se utilizan en enfermedades o eventos raros o que se presentan con muy poca frecuencia. Entonces elegimos nuestros casos, buscamos controles que se parezcan mucho a nuestros casos y nos vamos hacia atrás para ver cuáles son las características o intentar ver cuál es la causa de que estas personas hayan presentado el evento. Entonces, diseños de ensayos clínicos, el investigador manipula la exposición. Diseños de corte, se seleccionan de acuerdo a la exposición. Los casos y controles para el caso. Bueno, los estudios transversales, mis maestros siempre me decían que es como una fotografía. La exposición y el evento se miden en un mismo momento, y de estos tenemos dos tipos. Los transversales descriptivos únicamente describen cómo está el panorama, la situación, y los transversales analíticos, que estos sí intentan asociar dos variables. Finalmente, en la escala más baja de la evidencia tenemos a los estudios ecológicos. Aquí está mi bello estado de Morelos. Los estudios psicológicos, la unidad de investigación no es individuos, sino los grupos de individuos. Y estos grupos de individuos casi siempre se seleccionan de acuerdo a una área geográfica, municipios, estados, países, y en estos se miden las características promedio en el interior del grupo, pero el individuo deja de ser individuo, ya que se vuelve parte de un todo que es el grupo al que pertenece. En estos hay que interpretar los hallazgos, son muy buenos formadores de hipótesis, porque podemos estar asociando dos variables. Sin embargo, en estos existe algo que se llama la falacia ecológica, que es hacer inferencias en el individuo a partir de la observación en el grupo. Nosotros, con los estudios ecológicos, podemos tomar una hipótesis y después irnos a otro de estos diseños para comprobar esa hipótesis. Y ya que tenemos esa metodología de la investigación, ese diseño al que nosotros hayamos escogido, al que le convenga más a lo que nosotros vamos a estudiar, tenemos que recolectar las variables. ¿Pero qué es una variable? Las variables tienen dos características principales. Una, que tenga la capacidad de variar, y la otra, que tenga la capacidad de ser medida. Entonces, para un estudio donde, por ejemplo, mi tesis de residencia que se trató de nefropatía diabética no diagnosticada, diabetes no será variable, porque todos mis individuos van a ser diabéticos, y específicamente en el microuniverso de mi estudio, diabetes no era variable. Entonces, ojo con su selección de variables. Una variable debe tener capacidad de variar y capacidad de ser medida. Para
la clasificación más importante, hablando del análisis de datos y de la bioestadística, se clasifican en dos: cuantitativas y cualitativas. Dependiendo de esta clasificación, vamos a tener el trato estadístico que va a tener nuestra variable. Y ojo con esto, la bioestadística y la metodología de investigación no son dos áreas separadas, se forman un todo, porque por cada pregunta de investigación y cada diseño que nosotros elijamos, debemos darle respuesta a través de la bioestadística. Entonces dicen, sí, yo sé mucho de metodología, pero a veces nos olvidamos de que debemos darle respuesta a esto, y esto nos lo da la bioestadística, el análisis de los datos. Y un punto crucial para el análisis de nuestros datos es saber clasificar nuestras variables en cuantitativas y cualitativas. Recordando un poquito, tenemos que las variables cuantitativas miden el atributo de forma numérica. Ejemplo de estas: edad, peso, talla, masa corporal, concentración sanguínea de glucosa. No olvidarse que la forma de medir las variables cuantitativas es a través de las medidas de tendencia central y dispersión, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, los rangos intercuartiles. Estos son las medidas. Y sin olvidar también que existen dos subtipos de estas variables: las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Es que las cuantitativas continuas las podemos fraccionar. Por ejemplo, la edad, podemos medirla en... Es factible decir que yo tengo 1.5 años. Obviamente no, ¿verdad? Tengo 45, pero que tengo 45.5 años es factible, dice Miguel. Tiene 45.5 años. Pero no puede decir que yo tengo 1.5 hijos. No es factible, no es plausible fraccionar los hijos, los carros, las gestas, los embarazos. Estas son aquello que no es plausible o biológicamente posible fraccionar, son cuantitativas discretas, mientras que todo aquello que sea plausible fraccionar son cuantitativas continuas. Y el trato bioestadístico también va a influir un poquito en cómo se tratan estas. Pasamos a las escalas de medición. Es importante también tener la escala de medición presente en nuestros análisis estadísticos, ya que también de esto depende cómo le vamos a dar el dato estadístico a nuestra variable. Tenemos la escala de intervalo de las variables cuantitativas continuas, y se llama de intervalo porque el intervalo entre cada unidad de nuestra variable es exactamente el mismo. Pero la razón no. El ejemplo clásico es la temperatura. La temperatura, podemos afirmar que la cantidad de temperatura que hay entre 1 grado y 2 grados centígrados es exactamente la misma que hay entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 5 y 6. Pero la razón no, de tal manera que no podemos decir que un objeto que tiene 2 grados centígrados tiene la mitad de temperatura que uno que tiene 1 grado centígrado. No se pueden aplicar razones acá. Además, el valor 0 no significa ausencia del atributo. Algo que tiene 0 grados centígrados, como yo creo que ahorita no es la escala, estoy muriendo de frío. No es que no tenga temperatura. El 0 es interpretable y plausible, y además los valores negativos también son interpretables y plausibles. En cambio, no me obedece, señor. Las escalas de razón. Las escalas de razón, los intervalos entre cada unidad son iguales, pero la razón entre ellos también lo es. En esto podemos poner la longitud en centímetros. Podemos afirmar que algo que mide 2 centímetros mide el doble que algo que mide 1 centímetro. Aquí sí podemos aplicar las razones. Por eso se llaman escalas de razón. El 0 significa ausencia de atributo. Algo que mide 0 centímetros es que no mide nada. Algo que pesa 0 kilos, aunque no es plausible, es algo que no pesa nada. Y los valores negativos no son plausibles. Yo no puedo medir menos 1.5 metros. Algo no puede pesar menos 1 kilogramo. Porque no hay, plausiblemente, biológicamente no es posible.
ellos. A ver, intervalo. Ya. A ver, avanzo. Ahí está. A la siguiente. Ok. Las variables cualitativas, estas nos miden el atributo no de forma numérica. Las variables cualitativas se refieren a cualidades del individuo. Estas también pueden llamarse categóricas y los ejemplos, pues el sexo, por ejemplo, somos hombres o son mujeres, el nivel socioeconómico bajo, medio y alto, porque son características o cualidades. Y estas se miden a través de las medidas de frecuencia. Las principales es la frecuencia absoluta y el porcentaje. Muy bien. Estas también tienen dos escalas de medición. La escala nominal se refiere a aquellas características que no existe una jerarquía. No podemos afirmar que una es mayor o mejor que la otra. Como ejemplo tenemos el color de los ojos. Los de ojos azules no valen más que los que tenemos ojitos cafés. O las mujeres no valen más que los hombres y viceversa. Los hombres no valen más que las mujeres. No se puede establecer una jerarquía. Por eso son escalas nominales. Mientras que las escalas ordinales estábamos en las nominales y ahora pasamos a las ordinales. En las ordinales sí podemos establecer jerarquías. Podemos afirmar que una categoría es mayor o mejor que la otra. Por ejemplo, la calidad de vida puede ser calidad de vida alta, regular y baja calidad de vida. O en este caso el estado nutricional puede ser obesidad, sobrepeso y normal. Y podemos afirmar que aquellos que tienen obesidad tienen más grasa corporal que los que están normales, pero no podemos saber en cuánta magnitud son. Tienen más, no son tan específicas como las escalas cuantitativas. Por ejemplo, ahora sí vamos, espero que después de esta breve introducción podamos ya establecer cómo vamos a asociar nuestras variables. Si un investigador desea asociar dos variables, generalmente una la pensamos como causa y otra la pensamos como efecto. La variable independiente se piensa como causa y la variable dependiente se piensa como efecto. Y estas son las formas en las que nosotros podemos o tenemos para asociar las variables. La primera es el análisis estratificado. Vi muchos de sus carteles que utilizaban esta herramienta. Entonces nosotros en el análisis estratificado buscamos nuestra variable que se piensa como causa, la estratificamos, por ejemplo aquí el sexo, hombres y mujeres, y calculamos la medida ya sea de tendencia central si se trata de una variable cuantitativa o de frecuencia si se trata de una variable cualitativa como este ejemplo. Ponemos la medida entre cada uno de esos estratos. Por ejemplo, aquí decimos, bueno, queremos ver si las mujeres y los hombres tienen diferencia en la presentación de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar y obesidad. Y se ve que las mujeres tienen mayor frecuencia de estos padecimientos. Los hombres tienen 10, aquí 15, aquí 9, aquí 11, aquí 1.6, 1.8, 1.8, 2.4 y 40. Todas las mujeres apreciativamente, a ojo de buen vuelo, como lo dicen así, vemos que las mujeres ganan. Y este es el análisis estratificado. Pero lamentablemente carecemos de evidencia suficiente para afirmar que hay una verdadera diferencia o que hay una verdadera asociación entre el sexo y todas estas comorbilidades. Pero el análisis estratificado es válido. Las siguientes son las pruebas de hipótesis. Este análisis estratificado lo podemos acompañar de una prueba de hipótesis. En este caso, vemos aquí este ejemplo y nosotros buscábamos ver si la edad y el sexo se asociaban a un conocimiento regular o bueno de lactancia materna en médicos de familia.
por ejemplo, vemos que aquellos que obtuvieron un mal conocimiento o que fueron calificados como un mal conocimiento tenían la mediana de edad era de 28 años y los que obtuvieron un conocimiento regular o bueno tenían 32 años. Apreciativamente dicen, mira, los que tienen un conocimiento regular o bueno le ganan con 4 años a los que tienen un conocimiento malo. Ahora, si nosotros aplicamos una prueba de hipótesis, se nos dio un valor P de 0.0004, eso es menor a 0.05 y ya podemos o tenemos evidencia suficiente para afirmar que la edad sí está asociada al conocimiento de la alcance materna. Lo mismo el sexo. Vemos que de las mujeres el 41% tuvo un conocimiento malo y el 58% obtuvo un conocimiento regular o bueno. Y de los hombres no, de los hombres el 76% tuvo un conocimiento malo y el 20% un conocimiento regular o bueno. Si se fijan apreciativamente, podemos decir que las mujeres tienen un mayor conocimiento sobre la alcance materna. Esto nos lo dice el análisis estratificado, pero si nosotros aplicamos una prueba de hipótesis, nos da un valor de P de 0.002, entonces tenemos evidencia suficiente para afirmar que las mujeres tienen un mejor conocimiento de la alcance materna. Después tenemos a las medidas de asociación. Las medidas de asociación son un poquito más complejas de explicar. Se hacen en la famosísima tabla de 2x2 y de estas la medida de asociación por excelencia es la razón de Mobius, el obstruction. También tenemos la razón de riesgo y en estudios de supervivencia los HACCP, que en español se dice riesgo instantáneo. Estas miden la magnitud con la que un evento sucede en un grupo respecto a otro a través de razones. Estas son las medidas de asociación. Y finalmente tenemos el modelaje estadístico. El modelaje estadístico, si bien las medidas de asociación requieren un poquito más tiempo para poder interpretarlas y comprenderlas y realizarlas, el modelaje estadístico sí requiere un poquito más conocimiento sobre bioestadística, ya que no todos los modelos son válidos, hay que hacer el diagnóstico de modelo, hay que verificar supuestos. Estos son los modelos más famosos: el modelo de regresión lineal, el modelo de regresión logística, el modelo de regresión de Cox, pero hay muchos otros que seguramente ustedes durante su residencia o durante su formación o aún en su ejercicio profesional han visto este tipo de modelo. Tienen base generalmente en las medidas de asociación. Por ejemplo, el modelo de regresión logística nos arroja OERs, el modelo de regresión de Cox nos arroja los HACCP, y estos tienen la gran ventaja de que pueden controlar la confusión. Quiere decir que podemos calcular cómo intervienen otras variables que pueden estar confundiendo nuestros resultados y nosotros afirmar que independientemente de los confusores encontramos una asociación de nuestra variable. Son un poco más complejas, espero que el interés les gane y tomen alguna capacitación acerca de esto, pero por el momento no lo vamos a ver, no se preocupen. A donde se quiere llegar es a la segunda escala. El análisis estratificado veo que la mayoría lo domina, pero las pruebas de hipótesis nos permiten afirmar. Incluso he visto artículos en revistas científicas muy buenos que solamente llegan hasta acá, hasta una prueba de hipótesis, y eso es válido. Y para ustedes en su residencia o en su ejercicio profesional sería muy válido llegar hasta las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis no son exclusivas para buscar asociaciones, tienen muchos otros usos. En estadística, yo creo que no me alcanza el conocimiento para afirmarles existen 1255 pruebas de hipótesis. No, creo que son incontables las pruebas de hipótesis. Bueno, se pueden contar, pero no las voy a contar. Pero uno de los usos es buscar asociaciones. Y estos son procedimientos estadísticos que ayudan a tomar decisiones. Una decisión tan sencilla como sí o no. Aquí no, en las pruebas de hipótesis no hay un tal vez. O es sí o es no. Y eso nos ayuda muchísimo. Nos dicen si hay una diferencia estadísticamente significativa entre dos o más grupos. Y en bioestadística las hipótesis pueden ser la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que seguramente ya están familiarizados con ese término. Entonces,
les decía, uno de los usos principales de las pruebas de hipótesis es inferir asociaciones. No nos dice cuánto están asociados, no son medidas porque no nos dice cuánto una variable se asocia con la otra, pero sí dice que están asociadas o no están asociadas. Entonces, la hipótesis nula es la que se rechaza o se acepta. No podemos aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula. No. Eso es como si yo dijera dijiste o me trajiste. Es, en términos estadísticos, hablar mal. O aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula afirma que no hay diferencia entre los grupos de comparación, mientras que la hipótesis alterna afirma que sí hay una diferencia en los grupos de comparación. ¿Y cómo rechazamos la hipótesis nula? Primero se tiene que hacer el cálculo matemático. Cada prueba de hipótesis tiene su propio cálculo matemático que es complejo. Sí es complejo. Son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, raíces cuadradas. Pero es posible y es plausible hacerlo. De hecho, yo a mis alumnos siempre les pido que me calculen D y chi con la fórmula y si lo logran. El cálculo matemático se llama estadístico de prueba y el resultado del cálculo matemático se compara con una tabla de distribución conocida. Por ejemplo, aquí tenemos la distribución del student y la del student depende de los grados de libertad, es decir, de todos los valores que pueden tomar nuestra variable que está en función del tamaño de muestra. Y aquí están las distribuciones de la probabilidad y generalmente nosotros buscamos que esté por debajo de esta probabilidad. Esa es la probabilidad de error. En ciencias de la salud se acepta una probabilidad de error menor a 0.05. A mí me enseñaron que en ciencias sociales era tolerable una P menor que 0.1, o sea, una P menor a 0.1 nos rechazaba la hipótesis nula, pero en ciencias de la salud es menor a 0.05, es lo que se acepta. Y también creo que les va a sonar esto de hipótesis de una cola o hipótesis de dos colas. ¿Por qué? Porque el área de rechazo depende de la hipótesis que tú te plantees. Una hipótesis de una cola afirma que la diferencia se desplaza en una dirección, sea mayor o menor. Por ejemplo, yo apuesto a que los que tienen un mejor conocimiento de la cabeza materna tienen más edad. Entonces ahí estoy apuntando a una dirección. Mientras que una hipótesis de dos colas afirma que los grupos son diferentes. O sea, yo afirmo que entre hombres y mujeres va a haber una diferencia en el conocimiento de la cabeza materna. Entonces ya no le apuesto quién es mejor o quién es mayor. Entonces, estas son hipótesis de dos colas, entonces el área de rechazo se vuelve más grande porque se desplaza más o menos 1.96 desviaciones estándar, mientras que en las hipótesis de una cola se desplaza solamente hacia 1.64 desviaciones estándar. Ahora, ¿cuál es el camino para determinar asociaciones entre dos variables usando pruebas de hipótesis y coeficientes de correlación? Si nosotros tenemos una variable cualitativa con otra variable cualitativa, quiere decir que queremos asociar dos variables cualitativas, tenemos la opción de la prueba chi cuadrada. Si nosotros queremos asociar una variable cualitativa con una cuantitativa, tenemos la opción de usar la prueba del student. Y si nosotros queremos asociar dos variables cuantitativas, tenemos la opción del coeficiente de correlación. Yo les recomiendo tener esta mentalidad simple. ¿Cuál chi cuadrada? Estoy en el terreno de chi cuadrada. Imagínense un sendero así, enorme, chi cuadrada, para allá. ¿Cuál y cuánti? El sendero de la del student. Y cuánti, el sendero del coeficiente de correlación. Entonces esos son los tres caminitos que nosotros podemos seguir para buscar nuestras asociaciones de las variables. Y vamos a explorar el primer camino. La prueba chi cuadrada, podemos encontrarla así, o podemos decir y cuadrada, o x cuadrada. Esa es la terminología. Esta nos sirve para encontrar asociaciones entre una variable cualitativa con otra cualitativa, y si nosotros comparamos dos variables de tipo cualitativo, vamos a comparar
sus medidas. Y generalmente las cualitativas se miden con proporciones. Entonces vamos a comparar proporciones. No es una medida de asociación, pero sí nos puede inferir una asociación. Se basa en contrastar lo esperado si no hubiese asociación contra lo observado, para después comparar con las distribuciones y cuadrado para diferentes grados de libertad. Esta es la fórmula. A cada valor observado le restamos el valor observado, lo llevamos al cuadrado y lo dividimos entre lo esperado, dependiendo de las celdas que ocupe nuestra variable. Si es nada más de 2 por 2, pues es más sencillo, pero si es una variable que tiene 5 categorías contra otra que tiene 6 categorías, pues nos da un montón de celdas. Y bueno, parte de los supuestos, que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande para no tener celdas con frecuencias esperadas menores a 5 y que haya independencia entre las observaciones. Acuérdense que si nosotros observamos una frecuencia absoluta, estamos hablando no de proporciones, sino de frecuencias absolutas, menores a 5, son las frecuencias observadas, pero parte del supuesto de las frecuencias esperadas. Cuando nosotros calculamos las frecuencias esperadas en nuestro programa estadístico o a mano, si nos dan frecuencias esperadas menores a 5, no podemos usar chi cuadrado. El estadístico te lo da. Si yo le digo Stata o a SPSS o a R que me calcula una chi cuadrada, te la calcula. Pero es aquí donde entra nuestra propia inteligencia. Y no podemos tomar como válido eso, porque si hay frecuencias menores a 5, frecuencias esperadas menores a 5, lo que nos está diciendo esa prueba estadística carece de validez, porque estamos violando un supuesto. Y la otra es la independencia entre las observaciones. Las observaciones pueden ser dependientes o independientes. No estamos hablando de variables dependientes o independientes, sino de independencia entre nuestras observaciones o nuestras mediciones. Si nosotros hacemos un estudio pre y post, estamos midiendo al mismo individuo después de la intervención, y eso quiere decir que la primera medición va a depender de la segunda medición va a depender de la primera medición. Entonces esas mediciones no son independientes, estamos violando el supuesto de independencia. Otra de las veces que se viola el supuesto de independencia son en los estudios de casos y controles pareados. Cuando nosotros pareamos por edad, por sexo, por número de gestas, estamos ya relacionando. Cada caso tiene un control pareado y ahí se viola el supuesto de independencia. Y la otra es cuando estudiamos a 2 miembros de la misma familia. Si ustedes están haciendo su tesis y van a incluir 2 miembros de la misma familia, no se vale. No se vale porque lo que conteste uno va a tener mucha relación con lo que conteste el otro. Entonces ahí también se viola el supuesto de independencia. No podemos usar esta prueba como esta. Y bueno, por fortuna, en ese sendero grandotote, no está haciendo libros de estadística, pero en ese sendero grandotote que es el buscar asociar 2 variables de tipo cualitativo, tenemos alternativas. Si no se cumplen los supuestos, por ejemplo, si no se cumple el supuesto de independencia, en lugar de aplicamos la mínima. Y si no se cumple el supuesto de que las frecuencias esperadas sean menores a 5, podemos usar la prueba exacta de Nash. Y vamos al otro sendero. El otro sendero es la prueba de estudio. Y aquí buscamos asociar una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Y si son cuantitativas y cualitativas, buscamos la comparación de promedios o medias aritméticas. Igual se utiliza para ver si hay una diferencia significativa entre medias de 2 grupos. Por ejemplo, lo que vimos allá en el conocimiento de la lactancia materna con la edad, vimos que eran mayores los que tenían un mejor conocimiento de la lactancia materna, aunque ahí no fueron medias sino medianas. Determinamos como una categoría de otra variable cualitativa. Los supuestos parte del supuesto de independencia. Ya les expliqué cuál es el supuesto de la independencia. Si se trata de estudios de casos y controles pareados, de miembros de la misma familia o de estudios pre y post, no podemos aplicar la prueba de estudiante. Y de que la distribución sea normal entre los grupos, que la edad, por ejemplo, se distribuya de forma normal en una categoría, por ejemplo el sexo, que se distribuya normal en mujeres y normal en hombres. Y si no se cumple con ese supuesto, no podemos aplicar la parte de nuestro programa estadístico de lo que ocurre.
Y aparte viene otro concepto, que es la homoselasticidad. La homoselasticidad quiere decir que la varianza debe de ser igual estadísticamente entre las dos variables, entre los dos grupos de comparación. En caso de no cumplirse estos supuestos, pues, híjoles, estamos en problemas. Esta es la fórmula de la prueba T. La hipótesis nula es que las medias de los grupos son iguales y la interna es que las medias de los grupos son diferentes. Se puede calcular, esta es la dirección estándar combinada, es lo más difícil de calcular, en donde N1 y N2 son el número de individuos por grupo, esto es las medias de los grupos, y esto pues obviamente es la raíz cuadrada, ¿verdad? Esta la puede calcular, pero es todavía posible cuando el tamaño de muestra no es mayor a 50, lo podemos hacer a mano. Pero cuando es mayor de 50, pues por fortuna existen los paquetes estadísticos, ¿no? Incluso Excel te la puede calcular. Bueno, ¿qué pasa si no cumplimos con esos supuestos de independencia, de homoselasticidad y de normalidad? Además, la prueba T es algo que se me olvidó decir, únicamente nos compara entre dos grupos, no se puede hacer entre más grupos. Si nosotros tenemos más categorías de nuestra variable cualitativa para la cual queremos establecer diferencias en los promedios, debemos usar el estadístico ANOVA. ANOVA es para más de los grupos. Y si no cumplimos con el supuesto de normalidad, podemos usar otras pruebas como la prueba de rangos de Wilcoxon, que también se conoce como Udeman-Windley. O si tenemos más de dos grupos, podemos usar la de Cruz-Calvares. Si se viola el supuesto de independencia, como en los estudios de casos y controles pareados o estudios pre-post, la prueba T pareada para datos con distribución normal y la de rangos de Wilcoxon con signos. Prueba de rangos de Wilcoxon con signos. No pueden decir nada más prueba de Wilcoxon, porque Wilcoxon hizo más pruebas. Entonces está la prueba de Wilcoxon, la prueba de Wilcoxon con signos y la prueba de Wilcoxon de supervivencia, que son las que yo conozco, que se llama Wilcoxon. Pero no, también hizo otras. Entonces siempre pongan eso ahí. Prueba de rangos de Wilcoxon. Prueba de rangos de Wilcoxon con signos. Y si no se cumple con el supuesto de homoselasticidad, pues también podemos elegir cualquiera de estas alternativas. Finalmente, el otro camino, el otro sendero es el coeficiente de correlación. Aquí es donde se permite o se desea establecer asociación entre dos variables. Perdón, no me di cuenta de este error. Son variables cuantitativas. Variable cuantitativa y variable cuantitativa. Ay, discúlpenme este gran error. Lo tengo que corregir en caso de que se presente. Es variable cuantitativa y una variable cuantitativa. Dos variables cuantitativas, como lo dijo el sendero. Bueno, mide la asociación lineal entre dos variables cuantitativas continuas de referencia. Este coeficiente toma valores entre menos 1 y más 1 y no depende de las unidades de las variables. Se dice que la correlación perfecta positiva es 1, la correlación perfecta negativa es menos 1 y pendientes horizontales o verticales nos dan 0. O sea, 0 es, o valores cercanos a 0 es que no existe ninguna correlación entre ellos. Este es un cuadrito que pueden encontrar en este artículo, en donde nos dice que 0 es sin correlación, valores entre más 20 y menos 20, o bueno, cercanos a más 20 o menos 20 es una correlación débil, entre más y menos 0.50 es una correlación moderada, más menos 80, correlación buena, y más menos 1, obviamente una correlación perfecta, negativa o positiva. Y bueno, ¿cómo predecir estas? Estas son las pendientes en una gráfica de distribución. Y si nuestras variables se distribuyen así, pues podemos imaginarnos una línea recta. Y esto quiere decir que cuando nuestra variable G aumenta, también aumenta nuestra variable X. Y esta es una correlación positiva. Esta es que cuando nuestra variable X aumenta, nuestra variable Y empieza a disminuir. Y esta es una correlación negativa. Y cuando no se nota un patrón ascendente o descendente, pues se dice que no existe ninguna correlación. Correlación positiva, correlación negativa.
Los supuestos, como toda prueba estadística, también debe tener supuestos. Deben ser de preferencia variables cuantitativas continuas, debe existir igualdad de varianzas entre las dos variables, debe haber una distribución normal conjunta en cada una de las variables y por cada valor X debe haber un valor Y. O sea, el mismo individuo debe tener, si nosotros quisiéramos correlacionar la concentración de glucosa con concentración de triglicéridos, son variables de tipo cuantitativo continuo, pero si uno de mis pacientes no tiene concentración de triglicéridos y solamente tiene concentración de glucosa, no podemos tomar en cuenta ese individuo, automáticamente ese individuo queda fuera. La alternativa es que si no se cumple con el supuesto de distribución normal o tenemos variables de tipo cuantitativo discreto, es la correlación de Spearman. Y esta es la alternativa más sencilla, ¿no? Y bueno, quiero que se lleven esto en su corazón, que no basta con asociar dos variables, ya que tomen el sendero de dos variables cualitativas, como el chi cuadrado y las alternativas que esto conlleva, el sendero de la pregunta de Student con el sendero que esto conlleva y el sendero del coeficiente de correlación. No basta con esto. Siempre la estrella va a ser la plausibilidad biológica, el marco teórico, la metodología de la investigación. Por ahí dicen que un investigador dijo: mira, en el hospital están llegando muchas quemaduras solares y mi hermano que tiene una tienda de helados dice que en este tiempo que llegan las quemaduras solares aumentan las ventas de helados. Entonces vamos a cerrar la heladería para disminuir las quemaduras solares. No existe ninguna plausibilidad. No porque estén correlacionadas o asociadas dos variables quiere decir que haya una causalidad verdadera. Lean, por favor, la plausibilidad biológica es la estrella siguiente. Y lamentablemente en estadística no tenemos certeza de nada. La certeza absoluta nunca la vamos a tener. Siempre vamos a tener esa fantasmita que es la probabilidad de equivocarnos. Un error acertado es un error menor a 0.05, es una probabilidad de error acertada. Yo puedo afirmar lo que encontré asociado, pero nunca se olviden que puede haber errores y hay que tener mucha precaución en interpretar. Hemos visto que se retractaron muchos estudios. ¿Por qué? Es válido. Se equivocaron porque existía una probabilidad de error. Cuando todos estábamos aterrorizados por la COVID, pues decían: acitromicina y ivermectina funcionan. Se retractaron. ¿Por qué? Es válido. Pudieron haberse equivocado. Lamentablemente, en el ámbito de ciencias de la salud, esas equivocaciones a veces conllevan el bienestar o incluso la vida de nuestros pacientes. Sean cuidadosos al interpretar sus resultados. Por mi parte eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, a nombre de ANPED, estamos muy agradecidos al doctor Miguel Martínez por su gran ponencia sobre estadística y cómo asociar dos variables. Muchas felicidades.